Valar Morghulis, Andalor, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la primera rebelión de los Fuego Oscuro, que fue, después de la Danza de los Dragones, la guerra civil más importante que hubo en Poniente durante los 300 años de gobierno Targaryen, tan importante que, de hecho, fue seguida por otras 3 rebeliones más. Todo se remonta al año 172 después de la conquista, cuando el rey Aegon IV ascendió al trono de hierro. Aegon fue un hombre deshonroso, corrupto, incapaz de dominarse, esclavo de los deseos, la lujuria y la glotonería. Entre los reyes anteriores y posteriores hubo reyes débiles, reyes crueles y reyes codiciosos, pero ninguno fue nunca tan pésimo como Aegon IV, que fue conocido como Aegon el Indigno. Aegon se casó con su hermana y tuvieron un hijo llamado Daeron. Sin embargo, entre los caprichos de Aegon se encontraba el de yacer con distintas mujeres, desde las princesas de más alta alcurnia hasta las prostitutas más miserables. Hacia el final de su vida aseguró haber yacido al menos con 900 mujeres diferentes, con lo cual dejó repartidos por los 7 reinos un sinnúmero de hijos bastardos. Entre estos muchísimos hijos ilegítimos que Aegon engendró, destacaba Daemon Mares, quien había sido llamado así en honor al príncipe Daemon de la Danza de los Dragones. Daemon Mares nació en el año 170 y creció en la Fortaleza Roja, instruido por los maestres más sabios y por los mejores maestros de armas. Lo más importante ocurrió cuando Daemon tenía 12 años, puesto que en aquel momento el rey Aegon lo nombró caballero, y no solo eso, sino que además le entregó la espada de acero Valirio llamada Fuego Oscuro. Esa espada era la espada del mismísimo Aegon I el Conquistador, y era una espada que se había transmitido de generación en generación, de padre a hijo, por todos los reyes Targaryen, de legítimo heredero a legítimo heredero. Que Aegon le entregara aquella espada a uno de sus hijos bastardos y no a su verdadero heredero, sembró la semilla de lo que más tarde sería la guerra civil. A partir de ese momento, Daemon tomó el apellido de Fuego Oscuro y se convirtió en el caballero más joven nombrado en tiempos de los Targaryen. Los errores del rey Aegon no terminaron allí, porque más adelante empezó a difundir un infame rumor, según el cual su hijo, Daeron, en realidad no era hijo suyo, sino que era un bastardo de su hermano menor, Aemon. Nunca se pudo demostrar si aquel rumor era cierto o no, pero hubo mucha gente que se lo creyó. El reinado de Aegon el Indigno llegó a su fin en el año 184, cuando tenía 49 años. Estaba tan gordo y obeso que ya no podía levantarse del diván y tenía los miembros putrefactos y plagados de gusanos. Lo último que hizo el rey antes de morir fue redactar su testamento, en el cual legitimó a todos los hijos bastardos que había engendrado, desde el primero hasta el último, y, para el reino, aquello significó sangre y fuego a lo largo de 5 generaciones. Con la muerte de Aegon, su hijo Daeron fue coronado como el rey Daeron II. Se había casado con la princesa Mariag de Dorne, durante cuyo matrimonio finalmente se selló la paz con el reino sureño, que fue anexado a los reinos tomados por Aegon el Conquistador. Pero al cabo de poco, la gente empezó a estar insatisfecha, porque Daeron concedió muchos privilegios a los dornienses, los llevó a la corte y les dio autonomía propia, y otros grandes señores se sintieron ultrajados. Algunos de los hijos del propio Daeron, en vez de tener los rasgos clásicos de Valyria, tenían el cabello y los ojos oscuros por su madre dorniense, lo cual tampoco era del agrado del resto de nobles del reino. El rey Daeron era larguirucho, iba encorvado y al caminar se le bamboleaba la barriga. En cambio, miraban a Daemon y veían en él al espléndido rey con el que soñaban. Se erguía alto y orgulloso y tenía el vientre plano y duro como un escudo de roble. Sabía luchar como nadie con el hacha, la lanza o el mangual, y con la espada era un dios personificado. Además, contaba con el favor de los grandes caballeros del reino, y en conclusión, para los más nobles, Daemon era mejor que Daeron en todos los sentidos. Pero ni así se habrían atrevido a respaldar una rebelión en favor de Daemon si no fuera, de nuevo, por los actos que había cometido el rey Aegon IV.
Los hombres que se declararon en favor de Daemon lo hicieron con la excusa de que Aegon también vio que Daeron era peor y por eso le entregó la espada fuego oscuro a su bastardo en vez de a su heredero. Y también defendían aquella calumnia que Daeron no era hijo de Aegon sino que era hijo ilegítimo de su hermano menor y por tanto defendían que Daemon era el verdadero hijo primogénito de Aegon. Pasaron 8 años desde que Daeron subió al trono hasta que estalló la rebelión y nadie sabe del cierto qué es lo que hizo que Daemon finalmente se alzara en armas, pero con toda probabilidad fue por la insistencia de 2 de sus compañeros. Acero Amargo, por un lado, que era uno de los otros bastardos del rey Aegon, y Quentyn Bal Bola de Fuego por el otro, el maestro de armas de la Fortaleza Roja. Aquellos 2 conspiradores llenaron de veneno los oídos de Daemon, y con ellos llegó el clamor de otros caballeros y señores agraviados. Además, se dice que él también odiaba a Daeron, porque por su culpa no pudo casarse con Daenerys, a quien él amaba. De modo que, finalmente, en el año 196 después de la conquista, empezó la que fue conocida como la primera rebelión de los Fuego Oscuro. Sin embargo, en el bando de Daeron luchaba otro de los bastardos de Aegon IV, conocido como Brynden Ríos, Lord Cuervo de Sangre, quien mucho más tarde acabaría siendo el Cuervo de los 3 ojos que Bran Stark conocería al otro lado del muro. Brynden era un hechicero y consiguió enterarse de que Daemon iba a declararse rey en la siguiente luna, de modo que avisó a Daeron, y el rey envió a la Guardia Real para arrestar a Daemon antes de que llevara más lejos los planes de traición. A su vez, Daemon fue avisado de que iban a por él y consiguió escapar con la ayuda de Quentyn Bal. Sus aliados utilizaron este intento de arresto como excusa para la guerra y aseguraron de que Daeron había actuado por temores infundados. Quentyn Bal, el maestro de armas de la Fortaleza Roja, había enseñado a luchar a todos los príncipes y los grandes bastardos del rey Aegon. El antiguo rey le había prometido un puesto en la Guardia Real, así que Quentyn obligó a su mujer a unirse a las Hermanas Silenciosas. Pero, cuando quedó una vacante, el rey Aegon ya había muerto y el rey Daeron prefirió darle el puesto a otro caballero. Después de convencer a Daemon y rescatarle cuando fueron a arrestarle, Quentyn Bal mató al Lord Lefort a las puertas de Lannisport y obligó a Lord Lannister a refugiarse en la roca, e incluso acabó con los hijos de Lady Penrose uno a uno en el cruce del Mander, salvo al más pequeño, al que dejó vivo como merced a su madre. Entonces Daemon invirtió los colores del estandarte Targaryen como era habitual en los bastardos, de modo que la guerra civil también fue conocida como el enfrentamiento entre el dragón rojo y el negro. Daemon fue coronado por los suyos como Daemon I Fuego Oscuro, y a continuación la mitad del reino se posicionó en su favor, mientras que la otra mitad permaneció fiel al rey Daeron. Durante la guerra se libraron numerosas batallas en el valle, las tierras del oeste, las tierras de los ríos y otros lugares, aunque nada de aquello fue decisivo, sino que el punto culminante fue la batalla de Prado Hierba Roja, que sucedió casi un año después de que empezara la rebelión. Ocurrieron muchos acontecimientos. En la víspera de la batalla, un arquero corriente le atravesó el cuello a Quentyn Bal con una flecha cuando desmontó para beber agua en un arroyo. Además, las tormentas demoraron la llegada del Lord Bracken, que debía venir de Myr con una flota de ballesteros en favor de Daemon. Pero, en cualquier caso, la batalla sucedió igualmente. Aquel día, Daemon era el mismísimo guerrero, no había quien se enfrentara a él. Destrozó la vanguardia de Lord Arryn, mató al caballero de 9 estrellas y a Will Waynwood el Indómito antes de enfrentarse a Ser Gawain Corbray de la Guardia Real. Estuvieron largo rato acometiéndose a lomos de sus caballos, danzando en círculos y lanzando tajos mientras los hombres morían a su alrededor. Se dice que cada vez que chocaban sus espadas, el sonido se oía en una legua a la redonda, mitad canción, mitad alarido. Hasta que al final, Daemon traspasó el yelmo de Ser Gawain y lo dejó ciego y sangrante. Daemon desmontó para asegurarse de que no arrollaran a su enemigo caído y ordenó a Colmillo Rojo que lo llevaran con los maestres de la retaguardia.
Pero fue un error mortal, porque en ese momento su hermano bastardo, Brynden Ríos Lord Cuervo de Sangre, tomó el riesgo con sus arqueros, los Picos del Cuervo, y vio el estandarte real de Daemon a 350 pasos, y debajo, al propio Daemon y a sus dos hijos gemelos, Aegon y Aemon. Primero Brynden mató a Aegon porque sabía que Daemon no se apartaría del muchacho mientras quedara algo de calor en su cuerpo. Y así fue, pese a que le llovían flechas, 7 de las cuales lo alcanzaron. El joven Aemon recogió fuego oscuro cuando se le escurrió de las manos a su padre moribundo, de modo que Brynden también le disparó a él y también lo mató. Y así murieron Daemon el dragón negro y sus dos hijos mayores. Sin embargo, la batalla no había acabado. Con la muerte de Daemon, su ejército huyó en desbandada, pero fueron detenidos por Acero Amargo, quien recogió la espada Fuego Oscuro y lideró un último y desesperado ataque. Entonces se enfrentó en persona contra Brynden en un combate solo comparable con el de Daemon y Gwaine Corbray, pero mientras luchaban, el príncipe Baelor Rompelanzas apareció con una hueste de dornienses y señores de la tormenta, y cayó sobre la retaguardia enemiga, mientras que el joven príncipe Maekar replegó lo que quedaba de la vanguardia de Lord Arryn y formó un implacable yunque que destruiría a los rebeldes. De modo que, con su ejército destruido, Acero Amargo no tuvo más remedio que huir, aunque antes de hacerlo consiguió dejar a Brynden tuerto, puesto que le arrancó un ojo con la espada. Con su huida, la batalla se dio por concluida. 10.000 hombres murieron por la vanidad de Daemon Fuego Oscuro, y muchos más quedaron heridos y lisiados. Tras la batalla, el rey Daeron mostró una severidad que muy pocos esperaban. A muchos señores y caballeros que habían apoyado al dragón negro les arrebató las tierras, los privilegios y los asentamientos y los obligó a entregar rehenes. Con el tiempo, a Daemon Fuego Oscuro se le conoció como Daemon el Pretendiente, y los siguientes años estuvieron marcados en momentos muy tensos cuando los hombres hablaban de la guerra civil y se solía preguntar ¿rojo o negro?, en referencia a si habían apoyado al rey legítimo o al pretendiente. Pero Daemon había tenido 7 hijos, de los cuales solo 2 habían muerto. Los otros 5 sobrevivieron y fueron a Tyrosh, el hogar de su madre, y con ellos también fue Acero Amargo, quien aún tenía la espada Fuego Oscuro. En esos, Acero Amargo reunió a los señores y caballeros exiliados que habían apoyado a Daemon, y con ellos formó la Compañía Dorada en el año 212 después de la conquista, que pronto se convirtió en la compañía libre más destacada de las tierras de la discordia. En todo esos se conocía su grito de guerra: bajo el oro, el acero amargo. Juntos, Acero Amargo, la Compañía Dorada y los hijos y descendientes de Daemon siguieron atormentando al reino durante 4 generaciones más, en las que se sucedieron otras 3 rebeliones Fuego Oscuro. Pero eso ya es otra historia. Así que con esto termina mi vídeo sobre la primera rebelión de los Fuego Oscuro. Espero que todos aquellos que tantas veces me la habéis pedido os hayáis sentido complacidos. Dadle like si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de Juego de Tronos. Un saludo a todos, chicos.